Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Estamos de regreso en la receta médica de la Z, jueves de salud mental. Jueves, señores, 13 de mayo, año 2021. Continuamos con la doctora Marisol Taveras, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, con este tema que tenemos para hoy. Adelante, doctora. Sí, sería importante, pues, decirle a todos los que están escuchando, ¿qué es eso del trastorno obsesivo compulsivo? ¿Verdad? ¿De qué se trata esta enfermedad? Porque es una enfermedad. Hablamos siempre de que un trastorno es cuando las personas rompen con su funcionalidad, con su cotidianidad. Entonces se convierte en un problema. Entonces ya es una enfermedad o un trastorno. Entonces el trastorno obsesivo compulsivo tiene la particularidad de que las personas que lo padecen tienen un pensamiento intruso, un pensamiento que es persistente, molesto, que es constante y afecta todo lo que las personas puedan hacer. Incluso para ellos tener como tranquilidad, llegan a algo que se le llama compulsión, que es la de ejecutar de manera física o motora lo que están pensando para poder minimizar esa sensación de malestar que le causa ese pensamiento intruso y molesto. Entonces, vamos a preguntarle al doctor Vicente en este día qué es una obsesión, doctor. ¿Cómo podemos nosotros definir esto que ha terminado de decir la doctora Marisol? Muy bien, tal como ha explicado muy bien la doctora Marisol Taveras, decíamos, ¿verdad?, que el trastorno obsesivo compulsivo tiene dos componentes, uno del pensamiento y uno de la conducta. La obsesión es un trastorno del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Esa persona piensa en eso una y otra vez, y la persona sabe que ese pensamiento no es lógico, pero el pensamiento vuelve. Y la persona sabe que ese pensamiento no tiene un fundamento, pero aún así el pensamiento vuelve. Decimos, un pensamiento que se impone, que entra él solo a la mente de ese individuo una y otra vez. Y eso a la persona le genera una enorme tensión psicológica, emocional. Y esa persona siente y piensa que debe hacer lo que ese pensamiento le está diciendo, aún sabiendo que no es lógico. Entonces, tiene que hacerlo para librarse de la tensión y de la ansiedad que le genera el pensamiento, aunque sepa que eso no va a funcionar. Pero si no lo hace, su tensión aumenta y su malestar aumenta. Por eso lo hace para librarse de la carga. Entonces, eso que esa persona va a hacer, que a veces está relacionado con el pensamiento y no siempre tiene que estar relacionado con el pensamiento. Entonces, eso que esa persona va a hacer es la compulsión, que es la actuación. Por eso decimos que es un trastorno del pensamiento, que es el obsesivo, y de la conducta, que es la compulsión, que hay que aclarar que hay compulsiones. A la gente dice, siempre la compulsión está asociada al pensamiento. No, hay compulsiones sin obsesiones. Exacto. Y a esos son los famosos tics, que son ya movimientos motoros automáticos, y esa persona puede ser que pestañee mucho, mueva le da un giro al cuello, y son tics. No ha habido pensamientos. Entonces esas son compulsiones. Pero de lo que nosotros estamos hablando hoy es del trastorno obsesivo compulsivo, que es una combinación de ambos. ¿Y qué dijimos? Que aunque producen mucho malestar y aunque generan mucha ansiedad, no son un trastorno de ansiedad como tal, aunque generan mucha ansiedad. Por eso, como decía la doctora Taveras, y decíamos al inicio, ya la clasificación, el manual de clasificación diagnóstica lo sacó de los trastornos de ansiedad y ha hecho una clasificación aparte que se llaman trastornos obsesivos compulsivos
y trastornos relacionados. De manera que hay una nueva categoría en el DSM-5 que es para ese trastorno y trastornos relacionados. La gente dice, ¿como cuáles? O trastornos relacionados son el trastorno dismórfico corporal. Son esas personas que se miran una y otra vez en el espejo y tienen una preocupación por su nariz, por sus ojos, por su seno y por una parte de su cuerpo con lo que ellos no se sienten bien. Y tienen que verse muchas veces al espejo. Fíjate, lo obsesivo es que va, que lo hace. Entonces, es con el cuerpo. Y hay otro que es un trastorno por acumulación. Ahorita hablábamos antes del programa que son personas que acumulan cosas y no se pueden desprender de cosas. Vamos a hablar también de ese trastorno. Y hay otro que es la tricotilomanía. Personas que tienen, como decimos en algo popular, que tienen la maña de arrancarse el pelo, o la manía de arrancarse el pelo. Esto es más frecuente en mujeres que en hombres. Pero alguna gente no solo se lo arrancan, oigan, sino hay gente que se lo comen. Sí. Y ya entonces se llama tricotilomanía más tricofagia. Y uno dice, ¿y qué pasa con cuando esa persona se come esos cabellos? Eso también se acumula en los intestinos y a su vez le va a traer otro trastorno a la persona. Y hay otro tipo de padecimiento que es el trastorno por escoriación. Personas que necesitan rascarse y se rascan tanto que se hacen daño en su piel. Y oigan este último, que a este yo quisiera que le dedicáramos un programa, se llama Los celos obsesivos. Ay. Ustedes no han oído la canción Celos, malditos celos, y es la canción que dice, te celo con la almohada y te celo con todo el mundo. Y entonces hay gente que dice, ay, qué linda esa canción. Y hay personas que dicen, ay, si a mí me amaran así. ¡Ey, cuidadito! Que ese es un trastorno psiquiátrico, se llaman celos obsesivos. Entonces, fíjate todo lo que hay con los trastornos. Doctor, ahora se describe como un espectro. Así mismo, como dice la doctora Taveras, es un espectro. Y la ansiedad está ahí. Pero no es un trastorno de ansiedad, aunque hay ansiedad. Es más que un trastorno de ansiedad. Y eso se relaciona con zonas específicas del cerebro, como cuáles. Con neurotransmisores específicos que están vinculados a eso. Entonces, desde que estamos hablando de que hay conducta, que hay pensamiento, hay zonas específicas del cerebro y hay neurotransmisores mezclados, ya nosotros tenemos que ir pensando en la complejidad. Ahora, oye, ¿cuál es la pregunta que se están haciendo los amigos? ¿Y cuándo es realmente un trastorno? Porque muchos de nosotros y mucha de la gente que están oyendo dicen, pero a mí me pasan ese tipo de cosas y eso es común que le pasen. Ahora, ¿tú sabes cuándo es trastorno? Cuando eso ya te dificulta que tú puedas manejar aspectos fundamentales de la vida, te crea problemas en tu trabajo. Bien. Te crea problemas en tus relaciones con los demás, te crea problemas de cómo tú manejas el tiempo. O sea, la persona dice, ya ese padecimiento me está trayendo a mí serios problemas en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de trabajo, en mi productividad. Porque el hecho de que una persona le pase esto una que otra vez, no necesariamente es un trastorno. ¿Verdad, doctora Tavera? Lo que tenemos que diferenciar lo que es normal de lo que es ya un trastorno que como tal necesitaría entonces la persona buscar ayuda profesional. Bueno, como esto es radio, ¿verdad? Tenemos varias preguntas. La licenciada Licelot tiene una inquietud y yo tengo otra por acá, doctor Vicente. Adelante. Bien, doctor, usted mencionaba sobre que tiene dos componentes, la obsesión y la compulsión. La obsesión relacionada al pensamiento y la compulsión, pues diríamos, a la conducta. Entonces, fíjese que en ningún momento se ha mencionado, cuando hablamos de esos pensamientos obsesivos, no puede ser que el que nos esté escuchando entienda que tiene que ser algo pecaminoso, pero ese pensamiento obsesivo puede estar relacionado
con lavarse continuamente las manos, Sí. con poner un orden excesivo en la casa, con estar excesivamente poniéndole pestillo a la casa, asegurándose de que todo está en perfectas condiciones. Lo que quisiera era precisamente quizás que le diéramos un poco de esos comportamientos obsesivos compulsivos para que los oyentes no pensaran que necesariamente esa conducta no era una conducta pecaminosa. Lo que lo hace disfuncional en alguna manera es la obsesión por repetir la conducta, ese pensamiento de yo debo ejecutarla, yo debo hacerla. Pero como hablamos de los trastornos adicionales, lo que estaban, otros trastornos, vamos a hablar de lo que realmente son los TOCs, qué conductas del diario vivir son o pueden convertirse en trastorno obsesivo compulsivo, y muchas veces uno dice, esa es una persona mañosa, Tiene una manía. pero no es así. O sea, yo he tenido gente que si no está en orden hasta los zapatos, no está en orden esto, no salen, no se manifiestan, yo tengo que organizar, no se duermen en paz si ellos dejan una camisa fuera de, que diríamos, en una silla. Y no importa la hora que llegue, tienen que organizar. Entonces, ¿qué otras conductas del diario vivir generan comúnmente o se manifiestan comúnmente en las personas que padecen los trastornos obsesivos compulsivos? Déjenme decirle algo. Muy bien. Primero. Hay que tomar en cuenta la diferencia de un TOC, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo como tal, el pensamiento, y lo que es el trastorno de personalidad obsesiva, que tiene que ver con el perfeccionismo, el orden. Eso es otra cosa. O sea, una cosa es lo que en mi pensamiento está de manera constante, molesta, que se mantiene, y que tengo ese pensamiento en mi cabeza que solamente me dice que lo haga. Usted ponía algunos ejemplos de que una persona que tiene que cerrar la puerta, la cerró, salió, pero resultó que se siente como que no la cerró, y la inseguridad lo hace volver a cerrarla, y estaba cerrada, pero salió y volvió, o sea, y se mantiene, y que si yo la cerré bien, y que tal vez no le puse tal cosa, y que yo no sé qué. Entonces, eso tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver con el pensamiento intruso, molesto, ¿verdad? Pero aquel que es así, que tiene que organizar las cosas de manera correcta, que debe tener todo el control de donde está su oficina, que no puede, que hasta que no ve los trabajos, no está bien, porque es la única persona que sabe hacer las cosas. Estamos hablando de orden, estamos hablando de perfeccionismo, entonces estamos hablando de personalidad, que aquí no es, puede que el obsesivo de personalidad tenga pendiente que debe hacer algo, ¿verdad? Pero ya cuando se trata de el pensamiento de que tiene que tener algo que hacer, y que le trastorna el sueño porque tiene que levantarse porque la puerta se quedó abierta, o que entiende que se quedó abierta, entonces ya estamos hablando del obsesivo compulsivo. O sea que son dos cosas diferentes. Así es, muy bien, muy válida y correcta la aclaración que hace la doctora Taveras, porque cuando es un trastorno de personalidad, esto se puede dar en ejecutivos, en gerentes, en profesionales que quieren hacer cada cosa como dice el protocolo, como dice el manual, dice el librito, con el orden dice que debe hacer. Y usualmente estas personas suelen ser exitosos en lo que hace, precisamente por su manera metódica y lo exigente que son con ellos y con los demás. Usualmente estas personas delegan, pero delegan y supervisan y chequean y se aseguran de que cada cosa se haga como debe de ser. Eso es la personalidad, pero
no es lo mismo que ya un trastorno. Un trastorno es algo que te está impidiendo a ti el funcionamiento en tu vida normal, que te dificulta. Por eso decía la doctora Tavera que es un espectro, porque hay diferentes tipos de trastornos. Hay trastornos que son de contaminación. Sí. La persona, ahora después que vino el COVID, ajá, yo dije, los que tienen trastorno obsesivo compulsivo, ahora tienen material y justificación para cuidarse de no infectar. Si son la gente que se lavan las manos, se ponen la mascarilla, chequeaban todo, porque son de contaminación. Estos son más frecuentes en las mujeres, porque las mujeres, como es la que se ocupa casi siempre sus roles del hogar, que esté limpio, que esté organizado. Por eso ustedes van a ver muchas mujeres exigiéndole a veces de manera exagerada a su esposo que todo tiene que estar. Y alguna gente van a terapia por eso, porque la mujer le dice al marido, lo insulta, lo agrede, y él dice, pero esta señora vive nada más preocupada por el orden y por la limpieza, no nos deja vivir en la casa. Hay un tipo de trastorno obsesivo compulsivo que es el de duda. La persona siempre tiene una duda de lo que yo hice, duda de lo que el otro hizo, dudo de cada cosa. Y hay otros que son de carácter sexual, tú lo decías, Marisol, Licelot, que son los que tienen que ver con el pecado. Dice, pero ¿y por qué a mí me viene a la mente tal cosa? Y entonces la persona dice, pero eso es pecado. Yo no debiera pensar en eso. Y entonces me viene ese pensamiento. Yo estoy tranquilo y me viene un pensamiento que tiene que ver con lo sexual. Entonces, pero eso viene. Yo no quiero ese pensamiento, pero viene. Entonces la persona, si tiene una formación religiosa, se siente en pecado. Y hay otros que son de asimetría. Usted no ha visto esa gente que van en mi consultorio, hay gente que dicen, doctor, permiso, y se paran y me enderezan el cuadro que está ahí. Y me dicen, excúseme. Pero siguen viendo cada cosa y ellos necesitan que eso esté en el orden. Son trastornos de asimetría y de orden. Ellos quieren que todo esté organizado y llegan y te dicen, eso va aquí. Si ven tu escritorio medio desordenado, van y se paran. Doctor, usted debe poner el lapicero aquí. Excúseme que yo me meta. Despensa, pero no pueden, le genera ansiedad ver que las cosas no están en el orden, entran a la despensa, y se me ponen las latas a la nevera. Con ¿cómo se dice? La etiqueta por fuera. Cuando se pone la mesa del comedor, ellos van a ver si todo está como debe ser. Hay gente que dicen, ¿y eso es malo? No es malo, pero es que a veces es tan exagerado y es tan repetitivo que a los demás le genera tensión. Desde que yo entro a la casa, sé si movieron algo. Una preguntita, doctor, antes de que usted... Y por último, antes de tu pregunta, hay los que son los de acumulación. Las personas que acumulan, ya para dar el espectro completo de los tipos. Adelante. Excelente. Hablamos de cómo los trastornos pueden afectar la funcionabilidad de los individuos, pero la personalidad también no afecta o puede afectar el desarrollo de un individuo, porque a veces si la cosa no se hace como yo creo, como yo digo, mejor me voy, mejor renuncio. ¿No le afecta la personalidad obsesiva a los individuos en su funcionabilidad? Claro que sí, porque estas personas tienen una necesidad de tener el control y ellos necesitan que las cosas se hagan tal y como ellos dijeron. Y no es que sea malo que tú tengas órdenes, es lo exagerado que es, la tensión que eso le provoca al que tiene ese trastorno y cómo afecta a los demás. Y muchas veces hasta impide el adecuado funcionamiento, porque no es malo el orden, no es malo que se te escuche, no es malo tener voz. Es que tú pones eso como en un plano tan alto que se te olvida lo importante. Fíjate, si nosotros aquí estamos haciendo este programa, lo importante es que tengamos una idea, que el público la escuche, pero si ponemos como el orden, cómo debe de ser, entonces estaríamos preocupados que quién va a hablar ahora, quién habló después, qué tú dijiste, que cuál era el guión que teníamos. Y entonces eso es algo que toma se vuelve lo más importante. Y entonces se nos olvida lo importante, porque el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, se le olvida lo importante por lo que no es importante. Sí, pero adelante, yo quiero doctor. decirle a Roberto
cuando tú te refieres a la parte del trastorno de personalidad, que si puede tener si le puede afectar. Si le puede afectar, sí, si es un trastorno. Por eso es que reitero, cuando se trata de trastorno ya llegamos a la enfermedad y es justamente el tú no funcionar de manera normal en las actividades cotidianas, en todas, de relaciones personales, en el trabajo, en tu vida normal. Pero oye, el trastorno de personalidad, todos los seres humanos, todos nosotros, todos tenemos rasgos de personalidad. ¿Qué quiere decir eso de rasgo? Que todos tenemos características de personalidad que nos definen como personas y que nos acompañan en nuestras vidas y que pueden ayudarnos o desayudarnos. El doctor Vargas ponía de ejemplo que las personas que, sobre todo en los que están en empresa, que son los que seleccionan principalmente los gerentes o directores de empresa, son aquellos que tienen rasgo de personalidad obsesiva. ¿Por qué? Porque son personas que se dedican en pleno a esa institución, son cumplidores, son se exigen a sí mismos para ser organizados, son cumplidores en todo y llevan control de todo y se dedican porque ellos se exigen a sí mismos. Entonces, esos son rasgos que te permiten tú desarrollarte y ser personas exitosas también, porque tú con rasgos obsesivos puedes ser más persistente en lo que tú quieres, lograrlo, planificarte, puedes tener éxito en tus estudios, en lo que tú te propones, porque son personas que gozan de esa parte, pero son rasgos y los rasgos son normales y todos tenemos rasgos los seres humanos, o sea que es diferenciar que cuando se habla de trastorno estamos hablando sí de enfermedad y ya ahí se convierte en un problema porque te saca de circulación, te saca de lo que tú puedas desarrollar como persona. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso vamos a venir con el público, pero le voy a dejar en el aire una preguntita al doctor Vicente. ¿Cómo puede afectar una personalidad obsesiva en las relaciones de pareja, doctor, si le parece? Cundo, llévatelo.